Muy bien, pues buenos días, señorías. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, la intervención que querría compartir ya está estructurada, digamos, como en cuatro partes, digamos, que son las que voy a abordar. En primer lugar, situaré la definición o situaré un poco la conceptualización de cuidados sobre la que queremos trabajar en un marco más amplio, que es un marco y un enfoque que denominamos el enfoque de sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, plantearemos algunos de los elementos que nos ha puesto encima de la mesa la vivencia de la COVID-19. En tercer lugar, plantearé algunos elementos previos, como algunas precondiciones para pensar el sistema de reconstrucción en términos de cuidados. Y en cuarto lugar, trataré de hacer una propuesta que iría en dos líneas. Por una parte, la reformulación del conjunto del sistema de cuidados, con un planteamiento totalmente diferente a los que estamos, digamos, poniendo encima de la mesa en ese momento, y por otro lado, un plan de choque para las cuestiones más sangrantes, para las cuestiones más urgentes, ¿no? Desde ahí va a ser y va a transcurrir esta intervención. Empiezo planteando que a la hora de hablar de cuidados parece importante detenerse durante unos instantes a pensar lo que somos como seres humanos, ¿no? Cómo se sostiene la vida humana, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de una visión compleja de cuidado. Y tenemos que recordar que los seres humanos tenemos dos importantes dependencias materiales de las que no podemos prescindir. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Somos naturaleza y estamos insertos en ella. ¿A qué me refiero con esto? Pues que los seres humanos necesitamos interactuar con la naturaleza para producir alimentos, para utilizar agua, para poder generar energía. Es decir, todos esos procesos que hacen posible la vida humana y que hacen posible la satisfacción de nuestras necesidades dependen de lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza, que tienen tres características. La primera de ellas es la de tener límites. Nuestro planeta Tierra tiene límites y, por tanto, en él nada se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ahí nos vamos a encontrar con un primer choque, que es el de una economía que necesita crecer de forma ilimitada para que la vida se sostenga sobre un planeta que tiene límites que ya además están superados. Esa superación de límites globales del planeta es lo que llamamos crisis ecológica. En segundo lugar, hablamos de bienes que no son producidos por los seres humanos, es decir, los seres humanos no producimos agua, los seres humanos no producimos minerales ni petróleo que nos sirvan para generar energía, los seres humanos ni siquiera producimos, por ejemplo, la fotosíntesis, que es un proceso básico para que pueda existir producción de alimentos y agricultura, ¿no? Y el tercero de ellos es que, además de que no son bienes producidos por los seres humanos, no son tampoco bienes ni procesos controlados a voluntad, ¿no? Me parece importante señalar esto porque, como luego situaré, sin embargo, hemos construido economías que dan la espalda a estas realidades que son realidades físicas y que conducen a situaciones pues de enorme incertidumbre y de potencial peligrosidad para la vida humana. Pero además, la vida humana tiene una segunda dependencia, y esta segunda dependencia viene dada por el hecho de que los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su existencia, pero sobre todo y de forma más intensa en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez, como es toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales, o como son momentos puntuales que atravesamos todas las personas, como la enfermedad, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay ninguna vida humana que pueda transcurrir en solitario, no hay ninguna vida humana que se pueda desenvolver sin cuidados, y por tanto el cuidado, digamos la dependencia, no es una patología, no es una anomalía vital que hay que paliar con un servicio de cuidados ad hoc para esos momentos anómalos, sino que es una radical condición de vida. Es decir, no se puede vivir, no se puede mantener la existencia sin recibir cuidados a lo largo de toda la vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Esto quiere decir que una vida humana, por el hecho de haber nacido, no constituye una certeza. Una vida humana nacida es una posibilidad. Y esa posibilidad se materializa, la vida se mantiene de esa persona,
en la medida en la que transcurra en un entorno social que interactúa con la naturaleza para poder obtener los bienes y servicios que garantizan las condiciones de vida y en un entorno social que garantice que se van a recibir los trabajos adecuados para cada momento del ciclo vital y suficientes, ¿no? Por eso hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Digamos que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente y necesitamos construir economías, políticas y culturas que se desarrollen en torno al sostenimiento de esa vida en condiciones dignas como prioridad, ¿no? Desde este enfoque, desde este planteamiento es desde el que yo quiero hacer la propuesta que vamos a hacer y que es una propuesta construida colectivamente, ¿no? A partir del trabajo pues de muchas personas que han venido trabajando en torno a la economía de los cuidados y en torno a estos enfoques sobre la sostenibilidad, ¿no? En segundo lugar, quería señalar que la crisis del COVID-19 ha planteado como algunos elementos que yo creo que conviene tener en cuenta para pensar este marco de reconstrucciones, ¿no? En primer lugar, ha desvelado la absoluta fragilidad de nuestros modelos económicos y metabolismos económicos. Es decir, vivimos en sociedades donde lo que hemos visto ahora mismo es que un frenazo de 15 días, un frenazo de 3 semanas, abocan a unas dificultades brutales para la reproducción, digamos, de los metabolismos económicos y para la reproducción social, ¿no? Es una fragilidad que ya habíamos vivido en la crisis de 2008, pero que ahora volvemos a revivir de una forma, desde nuestro punto de vista, mucho más intensificada, ¿no? En segundo lugar, hay que constatar que también la crisis del COVID, lo sabíamos desde antes, pero la crisis de la COVID-19 nos ha abocado y nos ha situado delante de la tremenda dependencia que tienen nuestros sistemas económicos. Dependencia en términos de materiales y energía. Nuestro país depende prácticamente en un 90% de energía que viene del exterior, en un porcentaje prácticamente similar de minerales que vienen del exterior, pero también tiene una importante dependencia en la producción de alimentos y tiene una importante dependencia del exterior en términos de las personas que hoy están garantizando una buena parte del trabajo de cuidados. Lo que quiero decir, y lo planteo de una forma quizás un tanto provocadora, es que si las vallas que rodean nuestro país o que rodean la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejan entrar energía, materiales, alimentos, productos manufacturados o personas incluso trabajadoras en residencias, centros de día y demás, digamos que nuestros metabolismos económicos no se pueden sostener, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el tipo de propuestas que haremos después. El tercer elemento es que esta crisis de la COVID-19 ha mostrado y ha sido tema de debate social durante estos días la necesidad grande de contar con un sistema robusto de servicios públicos que puedan garantizar la atención a la salud de las personas, pero también los cuidados y también, digamos, las necesidades a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Y, por otra parte, ha desvelado cuáles son los trabajos esenciales que no se pueden dejar de hacer en un momento de crisis profunda, ¿no? Y claro, la paradoja es que nos hemos encontrado con que una buena parte de esos trabajos esenciales, no todos, pero una parte importante, tienen que ver con el cuidado y no nos referimos solamente a las personas que son médicas o a las personas que desempeñan tareas de enfermería, sino a limpiadoras, auxiliares, cuidadoras a domicilio, empleadas domésticas, internas, ¿no? Se ha desvelado la esencialidad de esos trabajos simplemente para que las vidas de las personas que cuidan se puedan mantener, se puedan sostener, ¿no? Esos trabajos, además, están mayoritariamente feminizados. Hay digamos, una desproporción absoluta en la forma en la que descansan los trabajos de cuidados mayoritariamente sobre mujeres. Que una parte importante de esos trabajos son trabajos no pagados, que se realizan dentro de los hogares y que lo realizan estas personas que denominamos amas de casa, que a partir de la aportación que hacen, a veces durante 50 años de su vida, estando disponibles 24 horas al día, no les genera ningún tipo de contraprestación ni de derechos sociales o económicos por ellas mismas, es decir, por la aportación que hacen, sino que muchas veces cuando llega el momento de la jubilación, si tienen derecho a una prestación o tienen derecho a
cierto sostenimiento o garantías económicas, más bien por la relación que mantienen con alguien que sí que ha formado parte de esa esfera mercantil, ¿no? Y el último elemento es que cuando son pagados, cuando estos trabajos son pagados, se desarrollan dentro de la esfera mercantil, son con frecuencia de los trabajos peor pagados, menos protegidos, más desvalorizados que se dan, digamos, dentro del marco laboral. Este me parece que es también un elemento importante a resaltar, ¿no? Sin embargo, sin estas aportaciones, el trabajo no se sostiene, ¿no? Tenemos un problema importante desde nuestro punto de vista al haber conformado unos sistemas económicos que contabilizan solamente lo que se hace en la esfera mercantil, que no contabilizan ni tienen instrumentos para dar cuenta pues de la fotosíntesis, del ciclo del agua, de la regulación del clima o del trabajo que hacen mayoritariamente amas de casa dentro de los hogares, porque esos trabajos no contabilizan económicamente, no forman parte del campo de estudio económico, ¿no? Cuando pensamos en cómo abordar la reconstrucción, yo voy a plantear como algún elemento básico del importante parte. Lo que nos dice la comunidad científica, desde hace ya bastantes años, pero cada vez más, con más urgencia, es que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, el hecho de que los metabolismos económicos vayan a utilizar menos energía, menos agua, menos minerales, menos recursos de la tierra, lejos de ser una opción, es simplemente un dato. Es decir, la economía va a decrecer materialmente. Esto nos lo plantea la comunidad científica. Y claro, hay solamente dos formas de que la economía decrezca materialmente. Una vía que sea la que siga agrandando las enormes desigualdades en términos de clase, de género, de procedencia, de raza que vivimos en este momento, o una que aborde, digamos, un proceso de reconstrucción, un proceso de cambio que tiene que ser radical y que permita de alguna manera que todas las personas, absolutamente todas las personas, tengan garantizadas unas condiciones vitales dignas, ¿no? Es dentro de este marco en el que vuelvo a plantear de una forma un poco provocadora, en el que la economía tal cual la conocemos no va a poder crecer tal cual ha crecido hasta ahora o hasta hace realmente más, hace unos 20 años, tal cual ha venido creciendo, no va a poder seguir creciendo con la misma lógica y por tanto hay que pensar el cuidado de la vida en ese marco, digamos, de decrecimiento de esfera material de la economía. Por tanto, las propuestas de cuidados tienen que ir muy condicionadas también a las propuestas de reconstrucción en términos a una economía, por así decir, ecológica, ¿no? ¿Qué propuesta o en qué líneas van las propuestas que yo quería situar? Bueno, en primer lugar, la reformulación o el cambio radical en lo que podríamos llamar un sistema de cuidados. En este sentido, la propuesta tiene que ver con rearticular o reajustar el conjunto de la economía y el conjunto de la vida social utilizando precisamente como brújula el cuidado, es decir, poniendo en el centro y como absoluta prioridad el cuidado a todas las personas, que no es solamente el cuidado a las personas dependientes, sino el cuidado al conjunto de la vida, porque las personas que están activas laboralmente también necesitan seguir recibiendo cuidados, ¿no? Esta brújula nos permite o podríamos reorientarla pensando en clave de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que hay que satisfacer? Hay que satisfacer para todas las personas, que no es exactamente lo mismo que la demanda. Demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades tenemos todas las personas. La segunda sería qué producciones son entonces necesarias para satisfacer esas necesidades y por último cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Aquí el trabajo de cuidado se perfila como un trabajo radicalmente socialmente necesario, ¿no? Y además un trabajo, como decía antes, que se ha desvelado absolutamente esencial. Por tanto, desde nuestro punto de vista, el trabajo de cuidados no debe de ser un trabajo concebido como un negocio. Sería importante desvincular en la política pública el trabajo de cuidados del ánimo de lucro. Porque básicamente lo que conduce a considerar, digamos, el ámbito del cuidado como una nueva mercancía que pueda generar tasas de ganancia simplemente nos vemos abocados a situaciones como las que hemos vivido durante la COVID,
en las residencias de mayores de una buena parte de nuestro país, ¿no? Ese tema creo que es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, y dentro de esta reorientación, hay que tener en cuenta que el trabajo de cuidados o la orientación del cuidado y este enfoque de la sostenibilidad de la vida puede servir de palanca para empujar la transformación de políticas públicas, ¿no? En términos de redistribución de la riqueza y de redistribución del trabajo de cuidados, que es una obligación social, ¿no? Porque en este momento están injustamente repartidos. Hay un flujo de trabajo de cuidados que va mayoritariamente de mujeres a hombres, que va de clases populares a las clases más ricas y de personas migradas a las personas autónomas. Es un trabajo que no se puede dejar de hacer y es un trabajo injustamente repartido. En este cambio de políticas públicas necesitaríamos abordar una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que permita de alguna manera garantizar el trabajo de cuidados y el derecho a ser cuidada de todas las personas. También un cambio importante en las condiciones laborales. Solamente hay un derecho, digamos, a que las personas sean cuidadas, sino a que las personas que cuidan tengan unas condiciones laborales razonables, ¿no? Necesitamos también una ampliación de los derechos de conciliación, en el ámbito laboral, ¿no? Las políticas de conciliación creo que tienen instrumentos bastante interesantes, pero desde mi punto de vista deben de ser reformuladas y además hacerlo en términos de corresponsabilidad del trabajo de cuidados, desde luego entre hombres y mujeres, pero también entre empresas y sociedad y también entre instituciones y el conjunto social, ¿no? Creo que en ese cambio, en esa reforma laboral, necesitamos también abordar la disminución de las jornadas laborales. Es un elemento clave. Yo sé que no es un tema que tenga que ver con las competencias, digamos, estrictamente de una organización, de un órgano de gobierno autonómico, pero desde mi punto de vista, digamos, la necesidad de ese trabajo interinstitucional entre los diferentes organismos, digamos, de la administración pública es absolutamente clave para poder resolver este tema de la crisis de cuidados, ¿no? Necesitamos también, por último, algunos temas de políticas específicas que voy simplemente a enumerar, ¿no? Las que tienen que ver con infancia, con un peso grande y un apoyo sustancial y recursos para las escuelas infantiles, concebidas no como aparcamientos de niños y niñas, no como guarderías, sino como escuelas infantiles para una etapa esencial de la vida, que es la etapa entre los 0 y los 6 años, ¿no? Por otro lado, también políticas a las personas diversas funcionales que tienen que ver con ese enfoque, digamos, de la autonomía personal. También la atención a una dependencia con derechos. Y yo creo, me vuelvo a remitir de nuevo, que lo que hemos visto estos días con nuestras personas más mayores, en centros de día, en residencias, nos hacen pensar que vamos a tener que darle muchas vueltas cómo garantizar un proceso de envejecimiento en el cual una parte esencial de la vida, que es la muerte, se viva con dignidad y con respeto, ¿no? Necesitamos también, en ese marco, reconectar las políticas de cuidados con la política de vivienda. Es imposible cuidar si las personas no tienen una posibilidad de habitabilidad razonable. Creo que se pueden hacer también políticas de cuidados atendiendo lo que sucede en los centros de salud. La atención primaria en los centros de salud es clave para poder abordar el tema del cuidado de una forma digna, ¿no? Hablamos de prestaciones para los cuidados deslaboralizados, es decir, prestaciones para las personas que cuidan incondicionales, ¿no? Y garantizar que algunas de estas prestaciones puedan cotizar en la seguridad social, de manera que las personas que se han dedicado a cuidar, que es un trabajo fuera del ámbito laboral, tengan derechos, digamos, de ciudadanía, tengan derechos sociales garantizados. Creemos también que es importante no dejar todo el tema del trabajo de cuidados, cuando es remunerado, a agencias privadas de colocación. Necesitamos agencias públicas que medien en las condiciones laborales con las que se contrata el trabajo de cuidados, ¿no? Importante también el desarrollo de cláusulas sociales en la contratación de la administración pública. Cláusulas sociales que permitan de alguna manera que con quien contrate la administración pública no sean empresas, no sean, digamos, espacios en donde se contratan a personas en unas condiciones absolutamente indignas,
de eventualidad, de condiciones laborales, ¿no? Necesitamos darle una vuelta importante a toda esa cuestión. Todo el tema también de garantía del cuidado tiene mucho que ver con las cuestiones de extranjería. Son muchas veces mujeres migradas de otros países quienes están ocupándose de cuidar y son explotadas mayoritariamente porque muchas veces están en condición irregular, ¿no? Por tanto, lo que tiene que ver con la cuestión de extranjería es clave. Y una última mención en este marco y en esta conexión de políticas, cuando decimos que el cuidado puede ser una política palanca, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? La COVID nos ha demostrado, de alguna manera, que los lugares en donde se ha enfermado y en donde se ha producido una mortalidad mayor, por ejemplo, han sido lugares en donde las personas llevaban años respirando un aire contaminado, ¿no? La COVID nos ha demostrado también cómo aquellas personas que previamente estaban enfermas y las variables ambientales, los determinantes ambientales de la salud son claves para mantener una salud integral de las personas, eran más vulnerables, ¿no? Y, por tanto, garantía de cuidados incluye también una labor preventiva, digamos, que haga que las personas no estén en condiciones aún más, digamos, en las que sea más probable la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos, además, de lugares en donde hay mundos rurales que están insertos en esto que se ha denominado la España vaciada, requerimos también algún tipo de políticas específicas, porque son las personas que viven en los mundos rurales, en los pueblos, las que muchas veces se ven completamente abandonadas en sus necesidades de cuidados. Esto tiene que ver no solamente con centros de salud, no solamente con centros que puedan atender a las personas dependientes, sino también posiblemente con lo que tiene que ver con la movilidad, es decir, medios de transporte, medios de movilidad que permitan que las personas de los pueblos se puedan mover con una cierta facilidad, ¿no? Y entro en el último elemento que tiene que ver con lo que decía de esa parte más de las urgencias, que las hay y son pertinentes. Lo que he venido planteando requiere toda una tarea de diálogo, toda una apertura de debate social que yo creo que debe hacerse además con el conjunto de la ciudadanía, pero necesitamos medidas urgentes. Las medidas urgentes, yo hablaría de la necesidad de generar una mesa interinstitucional que esté centrada en el tema del cuidado, pero hablaría, y quiero perfilar y termino con esto, algunas medidas así rápidamente, ¿no? Ratificación del convenio 189 de la OIT y de la recomendación 201 que garantice condiciones laborales dignas para las personas cuidadoras. Prestación de desempleo para las personas cuidadoras. Atenciones específicas para los cuidados en los medios rurales. Regularización de las personas, digamos, migrantes que están en situación irregular y están haciendo trabajo de cuidados. Ampliación de las plantillas que se ocupan del cuidado de las personas. Revertir situaciones de eventualidad que son absolutamente dramáticas en este sector. Prestación por el cuidado en entornos afectivos. Hablamos de infancia, hablamos de personas mayores, hablamos de personas diversas funcionales, ¿no? Seguimiento, yo plantearía también que es importante hacer un seguimiento profundo de lo que ha sucedido durante la COVID-19, ¿no? Las pocas investigaciones que se han hecho y de forma apresurada durante estos días y que tienen que ver con el tema del uso del tiempo nos muestran cómo el peor efecto, los efectos más duros, digamos, de la gestión del COVID han recaído mayoritariamente sobre hombros de mujeres. Han sido trabajos mayoritariamente feminizados y han vuelto a generar una tremenda desigualdad tanto en las personas que reciben cuidados y en la calidad de los trabajos que reciben, como en, digamos, la desigualdad de las personas que los proporcionan, generando, bueno, pues situaciones de verdadera explotación de los tiempos de trabajo, a veces en entornos de hogares sin que el trabajo sea cuidado y otras veces en entornos laborales, ¿no? Termino señalando simplemente y planteando y recordando que no se puede vivir sin cuidados, que había una crisis de cuidados previa a la crisis de COVID, previa incluso a las crisis económicas, que hacía que una buena parte de ese trabajo que había aumentado por problemas demográficos, por problemas urbanísticos, por problemas de condiciones laborales, se hubieran repartido de una forma injusta. Se repartían fuera del mercado, por ejemplo, a partir
de lo que llamamos las abuelas esclavas, es decir, muchas personas de la familia que tienen que pues desempeñar una parte importante de esos trabajos de cuidados mientras hijos e hijas acuden a los puestos de trabajo. Y hablábamos también de una solución de mercado injusta, donde mayoritariamente mujeres migrantes, el trabajo de cuidados pagados siempre ha sido migrante. Primero las mujeres de los pueblos que venían a servir a la ciudad y luego las mujeres que vienen de otros territorios, ¿no? Mujeres que vienen de los mismos territorios que las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos y que realizan ese trabajo indispensable en unas condiciones de absoluta indignidad. Lo que quiero decir es que existen unas cadenas globales de cuidados que son transnacionales, que reposan mayoritariamente sobre hombros de mujeres explotadas o en sus casas o en los mercados, y es un trabajo que no se puede dejar de hacer. Si queremos garantizar que la vida se reproduzca, creo que debemos situar la necesidad del cuidado o esa inherente dependencia de los cuidados como una prioridad sobre la que rearticular nuestros modelos económicos. No es una cuestión meramente puntual de personas dependientes, sino que es una cuestión estructural. O ponemos como prioridad los mercados o situamos como prioridad la vida. Y creemos y apostamos por una sociedad que coloque la centralidad de la vida como absoluta prioridad y que más bien reorganice los mercados en función de esa otra prioridad. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy deseando también escucharles también a ustedes.